La persona que gentilmente ha respondido a nuestra invitación es don Ramón Freire Gálvez, poeta, orador, investigador y pregonero, y que a estas cualidades agrega el ser cofrade en el más amplio sentido de la palabra y hermano de la fervorosa hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora de Dolores, a la desde que su niñez está profundamente ligado. En ella ha sido desde aguador costalero hasta hermano mayor, dejando luminosa estela de su profundo y acertado hacer. Todo ello, Ramón, como muestra y testimonio de tu fe, te ayuda y obliga en la misión que se te ha encomendado, cual es la presentación y glosa de nuestro cartel en el que figura tu Cristo de la Sangre. Gracias, Ramón, por tu aceptación y tuyo el uso de la palabra. Santa Cruz, señor presidente y componente de la tertulia cofrade, el hermano Martillo, querido hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora de los Dolores, admirado don Antonio Gutiérrez y componentes de la banda de cornetas y tambores La Cigarrera, cofrades y amigos todos. Se habrán dado cuenta ustedes enseguida de la amistad y el cariño que me tiene mi presentador. Mis trabajitos son humildes, pero resulta que al enumerarlo mi buen amigo José Antonio, intensa, pausadamente y preñado de cariño, ha logrado que por un momento quede yo preso de un viento vanidoso y me haga pensar que al menos mi amor a Écija y mis sentimientos cofrades van a quedar testimoniados para el día de mañana. Gracias y un fuerte abrazo, José Antonio. A 3 días que recibamos la estación más hermosa, cual es la primavera, que en su eclosión es el mejor anuncio de que nuestra Semana Mayor está cerca, nos encontramos esta noche en la Iglesia Mayor de Santa Cruz, al refugio de María Santísima del Valle Coronada, asistiendo a la presentación del cartel que un año más tiene el acierto de llevar a cabo la joven pero prolífica tertulia cofrade del hermano Martillo, cuyo nombre ya de por sí no solo resulta hermoso, sino también entrañable y añejo en el mundo cofradiero. La imagen del Santísimo Cristo y Señor de la Sangre, desde la cuna de mi nacimiento, es la vocación que impregnó desde entonces mi alma cofrade. Uniéndolo ello al nombre de hermano Martillo, desde los recuerdos de mi mente brotan los nombres de Antonio Greppi, Lorenzo Prada, Emilio Torres, mi primo Ramón Freire, los hermanos Antonio y José Manuel Caro, Fernando Vega Ramos y mi hermano Manol. Hermanos Martillos aquellos de las remúas de los altos y de los bajos, y capataces estos de auténticas orquestas sinfónicas de alpargatas costaleras que dejan, año tras año, el alma en las vocaciones de mi sangre y dolor. Gracias, señores componentes de la tertulia, el hermano Martillo, pero gracias en el mayor sentido de la palabra, por 2 motivos. En primer lugar, por esa catequesis que año tras año nos hacéis llegar a los egipcianos y a cuantos hacen de nuestro pueblo su pueblo, con la presentación de vuestro cartel, porque conozco los grandes esfuerzos que ello conlleva de organización y economía, y porque además no os quedáis solo en la presentación de un cartel, que no es poco, sino que estáis los 365 días del año promulgando nuestra Semana Santa desde dentro para dentro y desde dentro para fuera de nuestro pueblo astigitano. Pero a mayor abundamiento, vuestra tertulia no se limita solamente a la presentación del cartel que anualmente elige, sino que lo adorna con los mejores sones musicales que emite la corneta y el tambor, con el deseo de endulzar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo o perfumar los dolores de María Santísima. Y gracias, en segundo lugar, por haberos acordado de mí para la presentación del que ya es el primer cartel de vuestra tertulia en el siglo XXI, es decir, el primer cartel del tercer milenio. Por lo que ya podéis imaginaros el gozo que me embarga cuando dicho cartel es nada más y nada menos
que el Cristo de la Sangre, Cristo de Payo y Señor de Gitanos. Hecha esta pequeña presentación y agradecimiento a la tertulia, corresponde ahora el reconocimiento público del responsable de tan maravillosa obra pictórica. Me refiero a don Antonio Gutiérrez Guillén, nacido en la Híspali romana, concretamente en la calle Trajano, es decir, sevillano de pura cepa, y quizás, por su nacencia en calle tan romana, haya quedado unido para siempre a la vieja Astigia Sijana, por la milenaria vía augusta que aún perdura en nuestros días. El autor es joven de edad, pero maduro en su profesión y afición, porque si bien, cuando se decidió por la carrera de medicina que hoy ejerce profesionalmente, desde su edad escolar ya sintió la llamada del arte y comenzó su afición por la pintura. No cabe duda que el espíritu cofrade que desde pequeño anida en el sevillano corazón del pintor le ha llevado en su vida artística a realizar obras que han enriquecido el patrimonio de las hermandades de penitencia y gloria hispalense, estando considerado por la sociedad sevillana como uno de sus pintores preferidos, motivo por el cual muchas de sus pinturas y dibujos cuelgan y embellecen numerosos domicilios de particulares y coleccionistas. Por ello, no es de extrañar que ese espíritu cofrade al que me refería le haya llevado a ser hermano de las hermandades del Cachorro, del Amor y de los Estudiantes, cuyos titulares, no me cabe duda, le habrán inspirado en más de una ocasión con motivo de sus obras pictóricas. Con el presente ya suman 4 los años en que don Antonio es el autor del cartel de la tertulia El Hermano Martillo. En todos ha dejado huella de la impronta de sus sentimientos. En esta ocasión, con esa hermosa pintura del Cristo y Señor de la Sangre, haciéndonos ver a quienes los sentimientos del Jueves Santo en túnicas coloradas nos afloran como las flores en primavera, que la paleta donde moja los pinceles de su arte está cubierta de colores llenos de paz y felicidad. Colores que con sus manos angelicales saben mezclar y llevarlos al lienzo, dejando en él una parte de su corazón a través de la imagen que su alma le ilumina y retrata. Y no le quepa duda a don Antonio que hasta el mismo escultor Gaspar del Águila quedaría gratamente sorprendido y asombrado ante la belleza que ha dejado plasmada de la obra que dicho imaginero realizara en el año 1567. Se cuenta que en las afueras de Londres un escultor tenía su estudio visible desde la calle. Cierta vez recibió un gran bloque de mármol y comenzó a esculpirlo. Un niño que diariamente pasaba por delante, camino del colegio, seguía interesado en la obra. Al final apareció un maravilloso león esculpido por el artista. Se cuenta que entonces el niño, curioso y extrañado, preguntó: «Oiga, señor escultor, ¿cómo sabía usted que el león estaba dentro del mármol?». Yo, don Antonio, haciéndome portavoz de cuantos estamos presenciando tan maravillosa obra, desde la pureza que en mi admiración le profesa, le pregunto: «Oiga, señor pintor, ¿cómo sabía usted que el Cristo de la Sangre estaba dentro del lienzo?». Le pido a esa imagen que desde mi nacencia llevo en la sangre de mi advocación, que ojalá mi hijo Ramón, quien desde pequeño ha sentido el pellizco del arte pictórico, algún día sea capaz de encontrar ese lienzo donde se esconde la imagen del Hijo de Dios hecho hombre, y que Cristo me permita la vida suficiente para que pueda hacerle una sencilla exaltación. Dijo un pensador: los sentimientos están en el corazón. Por ello, idealizamos el pensamiento, lo sublimamos y los embellecemos con la riqueza del corazón. Y digo yo que sin sentimiento no hay arte, y que sin arte no hay artista. Y usted, doctor, es un artista. Artistas de los que pintan no solo con el sentimiento del corazón, sino también con el sentimiento del alma, pues confluyen en su vida los 3 vértices de ese maravilloso triángulo donde se encuentran enmarcados los auténticos discípulos. En su vida profesional, como médico, deja impresa la humanidad y ternura en favor de la sociedad, es decir, curador material. En su vida artística, con sus maravillosas obras, nos cubre el alma, porque el espíritu con el que cubre las imágenes que deja plasmadas en el lienzo nos acerca a Cristo en cualquiera de los numerosos padecimientos que sufrió en la pasión. Pero lo anterior, tanto curador material como curador de alma, que lleva envuelto en la sencillez de su profesión, no se puede llevar a cabo sin sentimientos cristianos. Y como he dicho antes, que sin sentimiento no hay arte y que sin arte no hay artista, usted, don Antonio, que está repleto de esos sentimientos, es un artista. Y como tal artista, le expreso mi público reconocimiento y felicitación al haber llenado, todavía más si cabe,
mi alma cofrade, con la imagen del Cristo en la sangre de mi advocación, porque no dude usted en ningún momento que cada vez que mi vista quede llena de la belleza plástica y artística que ha perpetuado con la imagen del Cristo y Señor de la sangre, recordaré que un sevillano de 41 años, nacido en la calle de Trajano de Sevilla, cofrade, médico de devoción en su profesión y pintor de afición, dejó un pedacito de su corazón grabado en un hermoso cartel para orgullo y disfrute no solo de los cofrades de túnicas coloradas, sino para los exijanos de la antigua Civita Sole. Desde el corazón, muchas gracias, don Antonio. Pero este pedazo de artista de Sevilla no ha venido solo. La tertulia del hermano Martillo, como decía antes, en un alarde del más difícil todavía, nos ha traído, para deleite de los cofrades, a una banda de cornetas y tambores que nada más citar su popular nombre de La Cigarrera, nos traslada a aquella fábrica de tabaco sevillana que sirvió de inspiración a Bizet para la ópera Carmen. La banda de Nuestra Señora de la Victoria de Sevilla, popularmente llamada de La Cigarrera, que hoy nos acompaña y que nos ha maravillado con esas marchas procesionales que acabamos de escuchar y a la que más adelante volveremos a ir, es una banda que en el sonido de sus cornetas y tambores lleva impreso el más puro aire sevillano de nuestra capital. La ortodoxia y pureza que en el repertorio tiene esta banda de La Cigarrera les hizo recibir en el año de 1981 el primer Nazareno de Plata que le concedió el Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla. A lo largo de sus más de 20 años de existencia, quizás estemos ante la banda de cornetas y tambores que ha acompañado y acompaña a más cofradías en Sevilla, entre ellas San Gonzalo, la Trinidad, la Carretería, la Sagrada Cena, San Bernardo, Jesús Antanás, amén de la propia de La Cigarrera. Pero no quedan sus intervenciones solo en la capital hispalense, sino que han dejado y dejan huellas musicales dentro y fuera de España, pues cuentan en su haber con el orgullo de haber realizado una gira internacional por Estados Unidos y Canadá, actuando en ciudades tan importantes como Toronto, Ottawa, Niágara y Nueva York, donde dejaron el testimonio de su arte a través de los sonidos musicales en la Catedral de San Patricio y en la mismísima sede de las Naciones Unidas. Tremendo orgullo, no solo para ellos, sino para nuestra tierra sevillana. En Sevilla fueron los primeros en organizar actos en honor de Santa Cecilia y por deseo expreso del Consejo General de Hermandades y Cofradías, días después de la beatificación de Sor Ángela de la Cruz por el Papa Juan Pablo II, tuvieron el privilegio de realizar el acompañamiento musical en la salida procesional de la siempre ejemplar Madre Angelita, como la llaman en Sevilla. En definitiva, estamos ante un grupo de artistas que en sus 8 grabaciones hasta ahora nos dejan el mejor testimonio de su calidad, profesionalidad y estilo propio. Artistas que día tras día siguen perfeccionándose y que para deleite de todos nosotros, en esta noche, dedicada a la sangre dolorosa de Cristo, que ha dejado plasmada en el lienzo otro artista, tenemos el privilegio de escuchar. Gracias, igualmente desde mi corazón cofrade, a la tertulia por tan hermoso regalo, así como al director y componente de la banda de cornetas y tambores La Cigarrera. Porque el sonido de vuestras cornetas y tambores han hecho que mi alma costalera coja el compás en una de las chicotas más importantes que van a existir en mi vida cofrade, ante el Cristo y Señor de la sangre. Hay un proverbio árabe que dice: habla solamente cuando estés seguro de que aquello que vas a decir es más hermoso que el propio silencio. Quizá fuera eso lo que correspondía por mi parte, permanecer en silencio, porque lo que voy a saltar por medio de la palabra nunca podrá ser más hermoso que el silencio procedente del arte divino que nos rodea. Pero pidiendo perdón por atreverme a enturbiar el silencio de tanta hermosura, quiero hacer esta exaltación desde la humildad y sencillez más profunda de mi corazón. Antes de pasar a la exaltación propiamente en sí, de este cartel de Semana Santa, que ha quedado presentado por iniciativa de la tertulia del hermano Martillo, y que representa la imagen de Cristo crucificado en la advocación de la sangre, conviene saber que en el mundo de las hermandades y cofradías en general, y en Écija en particular, tiene su propio mundo, allá en el barrio donde nació la cofradía y en definitiva donde tiene su sede. Ello implica que en ese barrio determinado, donde se encuentran las raíces de la propia hermandad y cofradía, se viva de forma muy diferente la devoción hacia la imagen a como la puedan sentir en el resto de la ciudad, produciéndose por ello, en ese barrio donde nació la hermandad,
una devoción mucho más apasionada e incluso a veces subjetiva, tomando tanto arraigo que dicha devoción no solo se transmite de forma generacional, sino que es parte, en la mayoría de las ocasiones, de herencia como legado familiar devocional. Lo anterior, unido a la división eclesiástica que en 6 parroquias existía en la ciudad de Écija, provocó y ocasionó que a varias hermandades se les asociara y conociera con el nombre del barrio o parroquia donde se ubicaba, sin olvidarnos que muchos de esos barrios tomaron el nombre de la propia iglesia parroquial, originando ello que se conozca popularmente a la hermandad y cofradía con el nombre del barrio, olvidándose el pueblo llano y sencillo al nombrarla, como todo lo que tiene procedencia popular, de los largos nombres que ostentan algunas hermandades y en otras incluso de sus realezas. Así, en Écija podemos saber que a la imagen del Cristo de la Salud se le llama y conoce como el Cristo de San Gil, a la de nuestro Padre Jesús cautivo como el cautivo de Santa María, a la del Santísimo Cristo de la Expiración se le llama el Cristo de Santiago, a la Hermandad de la Hiedra se le conoce y se le llama como la del Puente, a la Hermandad del Cristo de Confalón como la Victoria, a la imagen de Jesús Nazareno abrazado a la cruz como el Silencio de Santa Cruz, a la Hermandad de Jesús Nazareno como la de San Juan y a la imagen del Cristo de la Exaltación como el Cristo de la Merced. Tan grande es el arraigo que incluso en algunos versos, creados popularmente para exaltar a algunas de las imágenes que procesionaban y procesionan durante nuestra Semana Mayor, se tutea a Jesús y a su bendita Madre con una familiaridad que aflora del sentimiento que hacia ellos tiene el pueblo llano y sencillo, y que cualquiera, poco conocedor de nuestras raíces y costumbres religiosas, puede interpretarlo como una irreverencia o falta de respeto, lo que está muy lejos de la realidad verdadera, pues ese tuteo familiar está impregnado de un respeto inmenso hacia su contenido divino. Prueba de ello es ese dicho o coplilla popular que corrió de siempre por Écija y que nació con el ánimo de valorar más que a otras algunas de nuestras imágenes, que dice así: crucificado el de San Gil, Dolores la de Santiago, Nazareno el de San Juan y del Carmen la Soledad. A la imagen del Cristo de la Sangre, motivo del cartel, como consecuencia de haber sido su hermandad fundada en el año de 1564 en el barrio de San Agustín, en la primitiva ermita y después convento de la Madre de Dios, regido por la Orden Agustina, en cuyo convento permaneció hasta el año de 1858, como quiera que en dicho barrio era donde se concentraba el mayor número de personas de raza gitana, la citada imagen compartió desde siempre su nombre advocacional y titular de Cristo de la Sangre con los populares y hermosos de Señor de la Sangre y Cristo de los Gitanos. Esas raíces devocionales a las que antes me refería y que se han ido transmitiendo de generación en generación, se produjeron igualmente con el Cristo y Señor de la Sangre en el mundo gitano. Y aunque no diría yo que sea con mayor fuerza, no tengo la menor duda de que sí es con un mayor apasionamiento, con la idiosincrasia de la propia raza, pasión que era compartida por el payo, y que al nacer ambas del sentimiento hacia la misma vocación, sirvió de siempre como lazo de unión entre las dos razas. Pero no cabe duda que ese apasionamiento sentimental toma mayor dimensión y popularidad cuando se trata de una devoción que brota espontáneamente desde corazones humildes y sencillos y carentes del ahora llamado estado del bienestar. Y sepan que así eran los vecinos del barrio de San Agustín, humildes, sencillos, solidarios, pobres en materia, pero ricos, muy ricos espiritualmente en su devoción al Cristo y Señor de la Sangre. Digamos que lo exaltado hasta ahora ha sido como el prólogo de un canto literario que estará dedicado a la vocación de mis sentimientos y a todo cuanto me rodeó en mi infancia y niñez y adolescencia. En definitiva, mi vida en la sangre, pero leída en voz alta. Por ello, lo que seguirá podríamos llamarlo como una pequeña introducción que pretende dar a conocer mucho mejor el porqué de algunas vivencias emocionales que siento la obligación de contar y que os ayudará a comprender el amor apasionado que mi padre me inculcó a la venerada imagen, centro de la propia exaltación. Por ello, cogido ya ese compás costalero al que me refería, puesto ya mis hombros sobre las trabajaderas del paso de esta exaltación y tras haber sentido el golpe del hermano martillo, me dispongo a andar, despacito, sin tirones, por los caminos de mis propios sentimientos, abriendo esto de par en par, ajustándome la faja de mi fe y el costal de mi dolor en la sangre verdadera de Cristo, reconociendo que la mayor satisfacción que puedo recibir siempre es escribir y después exaltar de y para el Cristo y Señor de la Sangre, aunque Él
como ser supremo, seas quien decide dónde, cuándo y cómo debe ser. A los jóvenes, y para aquellos que aún no han comprendido o no han sabido comprender, ¿cómo puedo defender intensa e incluso en ocasiones no deseadas ni buscadas, apasionadamente, una vocación determinada de Cristo, cuando yo mismo reconozco, igual que ustedes, que Cristo es el mismo en todas sus vocaciones? Permítanme que para la sangre de mi sangre, la prosa poética de mis palabras sea apasionada y sentida, deseando que suenen en yunque de fraguas gitanas y que sean blanqueadas en ese desfile imaginario por su barrio, por las calles de sus paredes y perfumadas por los claveles de su maceta. Pero sepan ustedes que aunque mi sangre, como escribiera Antonio García, es de túnica colorada, es la sangre de Cristo la que yo voy a exaltar. Como parte de esta introducción de la propia exaltación, para que conozcan las raíces de mi pasión cofrade y para que sirva de templanza a mis emocionados sentimientos, les situaré un poquito en el espacio y en el tiempo. Fue el último día del mes de junio de 1952. Mis padres, Ramón y María, habían tenido la brillante idea de irse a vivir al número 60 de la calle Zamorano, casa propiedad de mi abuelo el Marqués, y allí tuve la dicha de ver por primera vez la luz exijana. Ese número, la propia casa y dicha calle son para mí inolvidables, porque la que fue mi casa estaba y está situada en el centro de la propia calle Zamorano, es decir, en esa mitad precisamente donde confluía con la calle Calero, como si la calle Zamorano fuese el madero horizontal y la calle Calero el vertical de la hermosa cruz donde Jesús dio su vida por todos nosotros. Caleros y zamoranos, zamoranos y caleros, cales blancas en sus paredes, noches de porrón y cántaro, corchones de sayo y hambre en rostro de gitanos y payos, sillas de aneas en las puertas de las casas en verano, carros sobre sus piedras y aguas en los charcos, donde los niños chapoteaban sin zapatos, no porque se lo quitaran para ellos, sino porque no los tenían. Jarapo, surcido, piezas en los trapos, puertas abiertas sin candados ni cerrojos, pero barrio donde a pesar de todas las penurias siempre era Nochebuena, porque en él se vivía de forma plena el concepto de familia. En las mesas nada de yogures ni exquisiteces, a lo mucho pan y un cuartillo de aceite o sardinas arencas, y en días señalados chorizo en manteca o morcilla, en definitiva, hambre en rostro de niños y mayores, pero solo era hambre material, porque de lo que sí tenían para dar y repartir era la solidaridad que brotaba de la pureza de sus almas y de la limpieza de sus corazones. Allí, en ese hermoso barrio de zamoranos y caleros, aprendí yo desde niño lo que es la solidaridad más solidaria. Allí aprendí lo que es enfadarse con el Cristo y Señor de la sangre, aunque sin perder la fe. Pues ya me dirán ustedes si no es difícil tener fe ante la situación que se vivía diariamente. Desde la cuna también aprendí a vivir entre dos razas, siendo ello mi primer catecismo, el que me enseñó mi padre o mi papa, mi madre o mi mamá, amar al Cristo y Señor de la sangre sobre todas las cosas, como al Hijo de Dios, y a querernos los unos a los otros sin mirarnos el color de la cara. Como les he dicho, en la calle Zamorano nací, y en aquella humilde pero inolvidable casa del número 60, sobre la puerta de la calle, en el centro de la hipotética cruz, había una pequeña capilla, construida en agradecimiento desde el triste paso por Écija de la Guerra Civil Española. Como legítimo dueño y amo de esa capilla, protector de todo un barrio, la imagen del Cristo y Señor de la sangre pintada sobre un lienzo. A dicha capilla se entraba desde el dormitorio de mis padres, y cuando llegaba la noche, desde un pequeño interruptor se iluminaba, y así quedaba, en el cruce de ambas calles, hasta el amanecer, dándole a todo un barrio luz de fe y esperanza, una bombilla que colgaba de un cable trenzado. La apertura de la capilla, desde el dormitorio de mis padres, se abría diariamente, incluso había días que se hacía en varias ocasiones para colocar las velas, que en pago de los dones y gracias recibidas, la gente del barrio le ofrecía y le llevaba. Lo anterior lo he contado en otras ocasiones, pero me gusta recordarlo porque recordar a mi barrio, cuando tengo la oportunidad de hacerlo, me satisface, y esta es una oportunidad de las que tengo. Y quiero cantarle a mi barrio, Señor, con la poesía que hiciera una sencilla de mujer de mi barrio de siempre, una mujer que desde la oscuridad de su visión, pero con la enorme luz cristiana que refugió de su corazón, mi querida Paquita Gómez, nos dio con sus versos una lección en contra del racismo, al tiempo que exaltaba mis calles de zamoranos y caleros, y decía así: no hay calles tan importantes como la de caleros y zamoranos, donde no existe el racismo entre payos y gitanos.
Allí todos se conocen y se quieren como hermanos. Existen buenos poetas como Torres y Rivero, cantadores tan famosos como el Toto y el Clavero. Y para tener de todo, tiene hasta marqueses y toreros. ¡Viva Écija, mi pueblo, y vivan los écianos! Y al que por suerte ha nacido en la calle Calero y Zamorano. Por ello, me enorgullezco de decir a viva voz que he nacido en la calle Zamorano y a los pies del Cristo y Señor de la Sangre. Pero antes de que me ponga nervioso, que seguro que me voy a poner, quiero dejar constancia de la gracia impronta de mi padre, acrisolada en el que siempre fue su barrio. Durante mi hermoso mandato en la Junta de Gobierno de la Hermandad de la Sangre, tuve la suerte de intervenir en algunas tertulias, coloquios y pregones, y como mi padre, como cualquier padre, siempre estuviese orgulloso de mí. Después de una reunión de la Junta de Gobierno, hice yo algún comentario relativo a resaltar siempre a nuestra hermandad. Mi padre, dirigiéndose a los reunidos, con su gracia popular, sentenció: es que a mi Ramón le dio la luz el Señor de la Sangre. Porque mi padre, como el más puro de los gitanos, decía en muchas ocasiones Señor de la Sangre. Dicha frase quedó bonita, pero nadie más que mi padre y yo sabíamos el significado exacto que tenía dicha frase. Y la voy a explicar ahora en público, porque necesito hacerlo antes de empezar a hablar con el Cristo y el Señor de la Sangre. Les he dicho a ustedes lo de la capilla sobre la puerta de mi casa con la imagen del Señor. Les he dicho a ustedes que se entraba ella por el dormitorio de mis padres. Les he dicho a ustedes que se iluminaba desde el atardecer hasta el amanecer siguiente por una pequeña bombilla. Pero no les he dicho a ustedes, y se lo voy a decir ahora, que en mi casa todos los días se apagaba la luz a la misma hora. Más o menos. Y coincidencia o provocación ocurría en el mismo instante en que se iluminaban las bombillas del alumbrado público que había en el barrio. Entonces, mi padre, un día sí y otro también, decía: ya ha saltado otra vez el plomillo. Lógicamente, toda la casa quedaba oscura. En ese instante de oscuridad, mi padre, con un ritual milimétrico, encendía una vela que tenía debidamente preparada, subía las escaleras, abría la capilla del Cristo y se hacía la luz. Comprenderán que mi padre era uno más de los muchos vecinos del barrio que en aquella fase necesitaba ahorrar unas pesetas y hacía trampa en el contador de la luz. Y como la luz de la capilla del Cristo era de alumbrado público, aunque mi padre dijera en aquella ocasión: es que a mi Ramón le dio la luz al Cristo de la Sangre, no solo se la daba a su Ramón, sino también a mis 6 hermanos, hijos todos, que hermoso había parido el bendito vientre de mi siempre querida madre. Y he contado esto porque quiero abrirte mi cuerpo y mi alma, Cristo y Señor de la Sangre, porque llevo 2 años entendiendo el porqué en algunos momentos de su vida de los enfados de la gente de mi barrio contigo, porque he encontrado el significado de esa hermosa leyenda sobre un gitano del barrio al que se le murió su hijo y cuando llegó el Jueves Santo no quiso ponerse la túnica colorada, la que llevaba muchos años vistiendo. Y cuando su mujer le preguntó por qué ese año no se vestía para ir con su cofradía de la Sangre, él le contestó que no venía más a verte, que fueras tú a su casa si querías verlo. Y tú, con ese poder tan humilde y sencillo que tiene, Señor, en aquella tarde de Jueves Santo, donde el sol alumbraba con más fuerza que nunca, al pasar tú por la calle Zamorano, el cielo se cubrió de sombra y oscuridad, se rajó con tormentas y truenos, y empezó a llover con tanta fuerza que tu remúa y tu hermano Martillo, para evitar que te mojaras, Señor, no tuvieron más remedio que buscarte cobijo en el único sitio donde cabía el trono en el que te paseaba. Y ese sitio era el caserón del gitano, porque tú así lo quisiste. Y el gitano que estaba contigo enfadado, cuenta la leyenda, que cuando lo tuviste frente a frente y los ojos del gitano estaban clavados en tu cara y hundidos en tu costado, tú le dijiste: ya que tú no vienes a verme, yo he venido a verte a ti. Pero yo no tuve fuerza para hacer eso, Señor, y seguí viniendo a verte, no solo el Jueves Santo, pero sí comprendí desde entonces esos enfados, porque la primera Semana Santa que fui solo tras de ti, sin acompañarme, es quien me puso a los pies cuando nací, sino también en la primera Semana Santa que pude vivir, también yo iba enfadado contigo, tragándome las lágrimas bajo el capillo colorado, lágrimas que por poco me ahoga cuando llegué a Zamorano y Calero, porque allí veía también las lágrimas que derramaban la gente de mi barrio, que de mi padre se acordaban, y al que tú te llevaste como al hijo del gitano, porque tú, como luz y ejemplo del mundo, no entiendes de raza ni color. Yo sabía que no podía cambiar lo que sucedió, solo me quedaba llorar,
pero llorar mientras caminaba en la fe de su resurrección. Y en ese momento, y seguro que fui Toulouse, Señor, quien lo puso en mi pensamiento, me acordé de lo que dijo Tagore: si lloras por haber perdido el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Y seguí caminando tras de ti, viendo las estrellas como tú me decías. Y por ese enfado, Señor, necesito abrirte mi cuerpo para pedirte públicamente perdón, sin que me dé vergüenza de ello. Pues aunque mi sangre no haya siquiera un cuarterón de calor, no me hace falta tenerlo para hacer mío, como lo hicieron mis padres durante muchos años, el sufrimiento y el dolor de su raza. Porque todos sabemos que las lágrimas de sus penas tienen el mismo peso e igual color que las de ustedes y las mías. Y lo mismo que mi familia y yo hicimos siempre nuestras las necesidades, el dolor y el sufrimiento del barrio, yo hice mío ese enfado. Y por eso necesito abrirte mi cuerpo y mi alma, Señor, y pedirte perdón públicamente. Déjame que te abra mi cuerpo, Señor, y te cuente, antes de pedirte perdón, las dudas que la muerte de mi padre en mi fe creó. No siente uno la intensidad del dolor hasta que éste se te clava en el corazón. Mucho más, Señor, cuando ese dolor no se cura nada más que con la fe en Dios. Y aunque uno no comparta el dolor por el amigo o vecino que con el Padre Eterno se va, estarás conmigo, Señor, que el peso de la pena por el dolor ajeno no pesa igual. Pero mi dolor, que no fue distinto al del resto de la humanidad, se vio aumentado por mi creencia de que tú, Señor de la sangre, podías haber hecho algo más y haberle permitido a mi padre que estuviese entre nosotros unos añitos más, y ese haber visto como tu madre del valle recibió una corona de amor y paz, de haber visto crecer a sus nietos y la nacencia de algunos más, de haber visto tantas y tantas cosas, como por ejemplo este cartel que acabamos de presentar y que seguro estoy lo habría llenado de felicidad. Pero yo sé, Señor, que todos te pedimos igual, olvidándonos del Padre Nuestro cuando te rezamos: hágase tu voluntad. Pero entiéndeme, Señor, fue muy duro para mí pasar de la luz a la oscuridad. Por eso quiero decirte, aunque tú lo sabes ya, que ese fue el enfado de años atrás, pidiéndote una vez más perdón, Señor, porque no comprendí que esa era tu voluntad. Por ello, Señor, y sabiendo que me vas a perdonar, dile al Padre Nuestro que con mi Padre en el cielo está, que no se olvide nunca de Él, que incluso le entregó su vida en la novena que hace la hermandad, porque fuiste tú, Señor, siempre su sangre de verdad, primero en tu remúa, después de la sangre con túnica colorada, en cuya sangre yo nací y en la que mi Padre me crió, con tanta pasión que cuando mi Padre murió, su muerte me hizo dudar de mi fe en ti, Señor. Por todo ello, aquí, públicamente, en acto puro de confesión, te pido que no haya más duda en mi fe y me conceda tu bendito perdón. Este hermoso cartel y los sonidos de las cornetas y tambores me trasladan sobre las olas del recuerdo a la tarde-noche de un Jueves Santo donde la sangre brilla en Écija. Y Écija, año tras año, se hace de sangre en túnicas coloradas, escoltando el trono dorado sobre el que el Señor de la sangre aparece crucificado en la cruz de nuestros pecados. Sangre que brilla con los rayos del sol en el atardecer y recibe el reflejo plateado de la luna en noche primaveral. Cristo, tras su detención sin razón, tras un juicio sin causa, tras ser maltratado de palabra y obra, azotado, coronado de espinas, cargado con el madero y crucificado para redimir el mundo, al que vino por mandato del Padre para salvarnos, quiso que se cumpliera lo marcado en la Escritura, y cuando el centurión le traspasó su costado, de él manó sangre y agua, anunciándonos con ello que Cristo es la verdad de la vida, sin que nadie pueda llegar al Padre si no es a través de él. Y de esa manera vemos al Cristo de la sangre, Señor de payos y gitanos, el Jueves Santo, desde la cruz, donde la sangre brota hacia nosotros como abrazo amoroso, invitándonos a seguirle, cargando cada uno con su propia cruz y buscando en él la luz del mundo, porque el que le siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En la calle por donde discurre su caminar el Cristo y Señor de la sangre, nos anima a superar las dificultades que plantea la vida diaria, a no perder la fe en ningún momento, a que ayudemos a nuestro prójimo, a que prediquemos con el ejemplo nosotros, los que nos proclamamos pública y notoriamente cofrades y quienes hemos prestado juramento de cumplir bien y fielmente los predicamentos en los que fuimos bautizados.
para que la sangre derramada por Cristo sea sangre verdadera, que dé vida a la verdad y al amor, dejando a un lado la hipocresía y el egoísmo, y sintiéndonos al verlo en la cruz de su muerte, responsable de sus padecimientos, pidiéndole perdón por no entenderlo. El caminar en el Jueves Santo del Cristo de la Sangre crucificado lo es en calles por su mayoría populares y estrechas, pasando muy cerquita de quien le espera, brotando de su sangre ánimos para que sigamos defendiendo su credo con fe y servicio a los demás, comprendiendo que el Hijo de Dios hecho hombre no vino a ser servido sino a servir, a dar su vida como rescate por muchos. Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Él tomó nuestra flaqueza y cargó nuestras enfermedades. Y yo os digo, porque llevo 48 años siendo testigo de ello, que cuando Écija lo hace suyo, Écija entera se hace sangre. En la tarde-noche del Jueves Santo, y a su paso por zamoranos y caleros, se funde la emoción con el cante, las lágrimas con los suspiros y la oración con el aplauso. Y como aún perdura en la retina de mis ojos lo que viví aquel año en el que después de tanto tiempo te volvimos a llevar, Señor, a tu barrio, quiero contar lo que tengo en mi corazón grabado para endulzarte el sufrimiento que por nosotros padece, por un hermoso poema escrito por el buen poeta cordobés Antonio Capdevila, quien al escribir el verso lo hizo canto. Porque llorando está el azahar la noche del Jueves Santo, las violetas se desangran, la luna se vuelve nardo, y de San Juan a San Gil, del Salón a Santiago, resuenan por los rincones, rumor de copla y fandango, los ecos de la corneta. Y en la calle Zamorano disputan en las macetas gitanillas y geranios. Y un calé de mimbre y bronce con una vara en la mano se ha puesto su mejor traje, porque en la cruz clavado, reflejándose en las cales, viene su Cristo gitano. Qué sola está Santa Cruz, qué triste el aire sijano, qué dolor por Puerta Palma lleva el incienso enredado, cómo se escapa la vida por el abierto costado, que repiquen las campanas, que el genir se calla a su paso, porque el lirio de Judea, misterio de lo sagrado, es en calero, clavel y jazmín astigitano, y su sangre es oración, saeta, quejío y llanto, y sus ojos traen suspiros, y aun en sus brazos clavados, sueña con hacerse flores hasta el frío de los clavos. Que va a pasar Manuel, sal al barcón, María Amparo, y déjale tu saeta, y cuéntale muy despacio cómo los quieren su gente, cómo lo añora su barrio, convierte el cante en plegaria y dile cómo lo amamos. Y una gitana morena, ojos negros, pelo largo, apoyándose en la reja y temblándole en los labios, alzará su voz al cielo y le contará cantando que su sangre derramada, sus penas y su calvario son el arma de esta tierra que lucha por abrazarlo, que arrodillada a sus pies como el clavel encarnado, en Écija, el azahar, las violetas y los nardos, la luna, la luz, la brisa, el genil y los naranjos, por el amor a su Cristo cada nuevo Jueves Santo, por extraño sortilegio, por un escondido encanto, lloran cuando en el madera hombro de sus hermanos visita su señorío el Señor de los gitanos. Tratándose de que este acto, organizado por la tertulia del hermano Martillo, no puedo dejar de pasar la ocasión, como costalero que he sido, de desatar un poquito el martillo y el costal. Y ello, lógicamente, tiene que ir dedicado a los hermanos Martillo, a sus remúas de los altos y a los bajos, y a los capataces y a costaleros, que han sido y son de la sangre y dolor, porque todos ellos también son parte integrante, aunque anónima, del cartel que exaltamos. Y yo sé perfectamente que los hermanos Martillos, capataces y costaleros de la Hermandad de la Sangre, en el martillo o llamador y en las alpargatas, en la faja y en el costal, llevaron y llevan impreso el cariño y el amor a unas vocaciones de las que nunca se olvidan por lo mucho que reciben a diario. Y yo, igual que algunos de ustedes, he visto lágrimas bajo las trabajaderas del Cristo de la Sangre y de la Virgen de los Dolores, y les aseguro que no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud, lágrimas puras y sinceras, derramadas en pagos de promesa por peticiones que fueron concedidas, lágrimas entremezcladas con nudos en la garganta que nacieron del sentimiento más profundo del capataz y costalero de sangre dolorosa, sentimiento que tiene nombre propio, agradecimiento al Cristo y Señor de la Sangre que llevan sobre sus hombros. Pero la maravillosa expresión del Cristo de la Sangre, recogida en ese hermoso cartel, que como decía al principio,
ha brotado del corazón de un artista, nos dice mucho más de lo que nosotros vemos, pues de su expresión de muerte por nosotros nos tiene que hacer ver una nueva invitación de amor, comprensión y solidaridad. Y cuando en los tiempos que nos ha tocado vivir estamos viendo dentro del que llamamos primer mundo civilizado, cómo se desprecia al ser humano por el hecho de ser distinto el color de su piel, adquiere mucho más valor uno de los mensajes de Cristo: dos razas unidas en la misma vocación de la sangre del Hijo de Dios hecho hombre. Se juntan los hombros del payo y del gitano, se duermen las dos razas en el mismo sueño emocional cuando se dobla la esquina de cualquier calle o plaza, compartiendo la alegría al despertar de dicho sueño, porque todos sabemos que llevamos encima al Cristo y Señor de nuestros antepasados. Y si Él nunca rechazó al pobre o al rico, al negro o al blanco, al tullido o al lisiado, al creyente o al ateo, y siempre predicó, hasta llevarle ello a muerte de cruz, que todos somos iguales ante Dios Padre, nosotros, seres insignificantes hasta la magnificencia de Jesús, ¿cómo podemos rechazar a nuestros hermanos e incluso privarles de la libertad de su pensamiento o darle muerte por razón del color de su piel o por ideales políticos? A ese ser inhumano, anónimo o con nombres y apellidos, que haya actuado así o que pueda hacerlo en cualquier momento. A ese ser inhumano que ataca a los que no son de su misma raza. A ese ser inhumano que, amparado en la fuerza física de su naturaleza, maltrata a la mujer que fue antes la ninfa de su vida. A ese ser inhumano que, amparado en la cobardía de una pistola o en la de un coche bomba, arrebata la vida de un ciudadano por cualquier motivo o ideal político desfasado. A ese ser inhumano que abandona a sus padres ya mayores porque carece de amor y paciencia que con ellos tuvieron. A ese ser inhumano que maltrata o se aprovecha de las pequeñas flores indefensas del jardín de nuestra vida, como son los niños. A ese ser inhumano que con el tráfico de drogas se enriquece sin que le importe destrozar a nuestra juventud. A ese ser inhumano que predica la defensa de los derechos humanos y la solidaridad, pero que no hace nada para que se cumpla. A ese ser inhumano que, en definitiva, no cumple el mandato que nos dejó Dios a través de su Hijo hecho hombre. A todos esos seres inhumanos, yo les invito a que hagan el costal y se aprieten la faja el Jueves Santo, a venirse con nosotros, costaleros de sangre y dolor, y juntos, en las trabajaderas, os demostraremos cómo se produce la unión del ser humano, sin distinción de clase ni raza alguna. Y estoy seguro que cuando hayamos acabado nuestra estación de penitencia, comprenderán que la doctrina predicada por el que hemos hecho nuestro Dios, Cristo y Señor, es el auténtico ideario que debe prevalecer en todos los órdenes de la vida, y que murió por amor a nosotros, para que nos hagamos prójimos del más lejano y nos amemos los unos a los otros como a Él mismo. Y también podrán ver cómo el costalero llora, que va descalzo, que comparte con su hermano la trabajadera de amor, y verán cómo nunca se arruga ante el peso ni las dificultades. Qué hermoso es presenciar al costalero, que cuando cree encontrarse en la soledad del rincón de este templo, que hizo destino de sus lágrimas, sin encontrar pañuelo que las recoja, recibe el hombro del compañero de trabajadera o la negra solapa de la chaqueta del capataz. Y en ese abrazo sincero se funde la unión entre hermanos de sangre dolorosa, juntos siempre por el martillo, por el llamador, por la faja y por el costal. Esa es la grandeza de la fe en el mundo de las trabajaderas, en el Cristo y la Virgen de los Dolores, en ese fundirse de abrazos emocionados. De ahí mi reconocimiento público y sincero, porque sin olvidar nunca que los auténticos protagonistas de nuestra Semana Santa son Cristo y María Virgen, no cabe duda que nuestros hermanos martillos, capataces y costaleros, al igual que los de todas las hermandades, son parte importante de esa catequesis andante que es la cofradía de nuestra hermandad en la calle, la tarde-noche del Jueves Santo. Para ellos y por ellos, por los capataces, por los hermanos martillos y por los costaleros de Écija, los de sangre y dolor, yo levanto mi humilde copa literaria, llena de sentido, sentimiento, brindándole estos sencillos versos. La noche del Jueves Santo, cuando la noche ya es silencio para no despertar al alba, se siente bajo las estrellas el cansado y dulce caminar de las alpargatas costaleras, de costalero con faja roja y costal que son cristianos de trabajadera, quedando el paso parado al llegar a la barrera. Al poco tiempo, ronca ya la voz del capataz que penetró a través del respiradero. ¡Antonio! ¡Mermi! ¡Pascual! ¡Seferino! ¡Que voy a llamar! ¡Puesto! Le contestan al capataz. Y el capataz, cogiendo el llamador, no pudo levantar el paso al cielo, porque en ese instante brotan lágrimas que le hacen temblar su cuerpo. Lágrimas no solo del capataz, sino también de sus costaleros, porque ha sido un año más el que tras pasearlo por el pueblo
llegaron con su Cristo y Señor a las mismísimas puertas del templo. Ya no hay sitio en el patio. La mirada de cuantos estaban esperando se clava en el costado del Señor, que su sangre sigue derramando. Llantos, vivas y Mesías. Vamos, niños, con él para adentro. Ya no se escucha siquiera el golpe del martillo nuevo. Todos son lágrimas de alegría. Todos son abrazo y consuelo. Porque el Cristo y Señor de la sangre, que es el Cristo y Señor de mis hijos, de mi mujer, de mis hermanos, de mis padres y de mis abuelos, sin rozar el aire que levantaron las palomas en su revuelo, después de pasearse por mi pueblo, ya está un año más dentro de este bendito templo. Y quiero terminar, para que nadie tenga la menor duda, con una sencilla protestación de fe, diciéndole que mi sangre sigue siendo sangre de túnica colorada, esté dentro o fuera de la Junta de Gobierno de la Hermandad, porque esa fue la sangre donde nací y de la que nunca renegaré, y que es esta la sangre en la que quiero y deseo morir, para que el día de mañana, cuando el Cristo el Señor me llame, donde Él crea que me corresponda estar, al santo que en la puerta esté encargado de apuntar a Torca allí vaya a entrar, cuando yo le escuche llamar, que pase uno de color moreno casi agitanado, con túnica colorada, yo le diré: haga usted el favor, señor santo, de apuntar en el papel que soy de Écija, ciudad a la que el sol vio nacer, que en mi sangre llevo, desde que vi la luz de mi primer amanecer, la sangre de Cristo que es la del Señor de los Calés, sangre de túnicas coloradas de la que nunca renegaré, pues allí en la tierra, cumpliendo el mandato de Dios, nunca olvidamos a los hermanos de la hermandad que junto al Padre Eterno en el cielo están. Muchas gracias.